En un rincón olvidado de Sevilla, donde el sol se derramaba como miel sobre las calles empedradas, Sofía Valverde sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaban mientras sostenía un relicario plateado, un objeto que no había visto en 7 años, pero que aún quemaba en su memoria como una herida abierta. Era el relicario de Elena, su esposa desaparecida sin dejar rastro en una noche de tormenta. Sofía, una mujer de 38 años, había construido un imperio textil desde cero. Su rostro, marcado por la elegancia y la melancolía, era conocido en las portadas de revistas, pero pocos sabían del vacío que cargaba en el pecho. Aquella tarde en el mercado de Triana, había decidido supervisar personalmente una de sus tiendas tras rumores de pequeños robos. No esperaba encontrar nada más que telas sustraídas o dinero mal contado. Pero cuando revisó la mochila de Lucía, una empleada nueva de mirada esquiva, el relicario apareció entre un revoltijo de objetos personales, brillando como un faro en la oscuridad. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Sofía, su voz un susurro roto, apenas conteniendo la tormenta en su interior. Lucía, de 25 años con el cabello negro cortado a la altura de los hombros y ojos que parecían guardar 1000 secretos, retrocedió un paso. Sus manos se aferraron al borde de su delantal, y el pánico cruzó su rostro como un relámpago. No es lo que parece, señora Valverde. Yo no robé nada, balbuceó, pero su voz temblaba tanto como las manos de Sofía. El mercado seguía su ritmo, los gritos de los vendedores, el aroma a especias y el bullicio de los compradores llenaban el aire. Pero para Sofía, el mundo se había reducido a ese pequeño relicario. Lo abrió con dedos torpes y allí estaba, una foto diminuta de ella y Elena, sonriendo en un parque de Madrid, con el sol iluminando sus rostros enamorados. 7 años atrás, cuando aún creían que el amor podía vencerlo todo. ¿Quién eres tú?, insistió Sofía, alzando la voz, ajena a las miradas curiosas que comenzaban a posarse sobre ellas. ¿Cómo llegó esto a tus manos? Lucía bajó la mirada, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Lo encontré en un mercado de segunda mano, hace meses. Pensé que era bonito, nada más. No sabía que era suyo. Sofía no le creía. No podía. Elena había desaparecido tras una discusión, una noche en la que las palabras hirieron más que cualquier golpe. Habían sido una pareja que desafiaba las miradas en una España que, aunque moderna, aún susurraba prejuicios contra su amor. Elena, con su risa que llenaba habitaciones y su pasión por la pintura, era el sol de Sofía. Pero tras su desaparición, nadie había encontrado pistas, ni la policía, ni los detectives privados que Sofía contrató con su fortuna. Y ahora, este relicario, el último regalo que le había dado a Elena, estaba en manos de una desconocida. Ven conmigo, ordenó Sofía, su tono frío pero cargado de urgencia. Esto no termina aquí. Lucía asintió sin otra opción. La siguieron las miradas del mercado mientras caminaban hacia la oficina trasera de la tienda, un espacio pequeño decorado con telas de colores y fotos de las colecciones de Sofía. Allí, lejos del bullicio, Sofía cerró la puerta y se enfrentó a Lucía. Habla. Todo. Ahora, dijo sosteniendo el relicario como si fuera lo único que la mantenía en pie. Lucía respiró hondo, sus ojos recorriendo la habitación como buscando una salida. No soy una ladrona, lo juro. Trabajo aquí porque necesito el dinero. Mi vida no ha sido fácil. Encontré el relicario en un puesto de antigüedades en El Rastro, en Madrid. El vendedor dijo que era de una caja de objetos perdidos. No sabía que tenía valor emocional. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Objetos perdidos? ¿Cómo había terminado el relicario de Elena, algo tan íntimo, en un mercado de pulgas? Su mente giraba atrapada entre la furia y la esperanza. ¿Y si Lucía mentía? ¿Y si sabía más de lo que decía?
¿Qué más sabes? Preguntó acercándose tanto que pudo ver las pecas en el rostro de Lucía, su respiración agitada. No sé nada más, señora Valverde. Lo juro por mi madre, respondió Lucía, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé lo que es perder a alguien. No le haría eso a nadie. Sofía sintió que algo en su interior se rompía. La sinceridad en la voz de Lucía, su vulnerabilidad, le recordaba a Elena. Pero no podía confiar tan fácilmente. No después de años de dolor, de noches en vela imaginando a Elena en algún lugar, viva o no. Quería pensar en la otra posibilidad. Te quedarás aquí hasta que averigüe la verdad, dijo Sofía, su voz más suave pero firme. No te dejaré ir hasta que sepa cómo llegó esto a ti. Lucía asintió, atrapada entre el miedo y una extraña calma. Había algo en Sofía, en su dolor, que la hacía sentir conectada a ella, aunque no entendía por qué. Mientras el sol se ponía tras las ventanas, ambas mujeres, unidas por un relicario y un pasado lleno de sombras, comenzaron un camino que ninguna podía imaginar. La noche cayó sobre Sevilla, tiñendo las calles de un azul profundo. En la oficina, Sofía y Lucía seguían frente a frente, separadas por una mesa de madera que parecía un abismo. El relicario descansaba entre ellas, un objeto pequeño pero cargado de historia. Sofía no podía apartar la mirada de Lucía. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus dedos jugueteaban con el borde de su camiseta, que le resultaba inquietantemente familiar. Pero no podía dejarse llevar por emociones. Necesitaba hechos. Cuéntame todo sobre ese mercado en Madrid, dijo Sofía, su voz más calmada pero aún afilada. Cada detalle. No omitas nada. Lucía suspiró, sus hombros cayendo como si cargara un peso invisible. Fue hace unos 6 meses. Estaba en el rastro buscando cosas baratas para mi piso. Vivo sola, y bueno, no tengo mucho. Vi el relicario en un puesto lleno de trastos, relojes rotos, joyas oxidadas, cosas así. El vendedor, un hombre mayor con barba blanca, dijo que todo venía de una subasta de objetos abandonados. Lo compré por 2 euros. Pensé que era solo un recuerdo bonito. Sofía apretó los labios. 2 euros. El símbolo de su amor con Elena, reducido a una baratija. ¿Y no preguntaste más? ¿No te pareció extraño que algo tan personal estuviera allí? Lucía negó con la cabeza. No pensé en eso. Para mí, era solo algo brillante que podía llevar colgado. No sabía que era importante. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Triana. Recordó la última vez que vio a Elena, en su apartamento de Madrid. Habían discutido por algo estúpido, algo sobre un viaje que Elena quería hacer sola. Sofía, celosa y posesiva, había dicho cosas de las que aún se arrepentía. Esa noche Elena salió furiosa y nunca volvió. La policía encontró su coche abandonado en las afueras, pero nada más. Ni una nota, ni una pista. Solo silencio. Ese relicario, dijo Sofía, sin volverse, lo hice grabar para Elena. Dentro había una inscripción, por siempre tuyas. Era nuestro 3er aniversario. Ella lo llevaba siempre, incluso cuando dormía. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. No lo sabía. Si hubiera sabido, nunca lo habría tocado. Sofía se giró, sus ojos brillando con una mezcla de furia y dolor. ¿Y por qué lo llevabas en tu mochila? ¿Por qué no lo usabas si era solo un recuerdo bonito? Lucía dudó, sus mejillas enrojeciendo. Porque no me sentía digna de llevarlo. Lo guardaba para dárselo a alguien especial algún día. Alguien que mereciera algo tan bonito.
Esas palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. Por un momento vio en Lucía una vulnerabilidad que le recordaba a sí misma años atrás, cuando aún creía en el amor sin reservas. Pero no podía bajar la guardia. No aún. Voy a investigar ese mercado, dijo Sofía, tomando su teléfono. Y tú vendrás conmigo. Si mientes, lo sabré. Lucía asintió, aunque el miedo seguía en sus ojos. No sabía por qué sentía esa necesidad de ayudar a Sofía, pero algo en su dolor la tocaba profundamente. Ella también había perdido a alguien, su primera novia, una chica coreana llamada Min-hee, que había dejado España tras una relación rota por la presión familiar. Lucía sabía lo que era despertarse cada día con un hueco en el pecho. Esa noche Sofía llevó a Lucía a su apartamento, un ático lujoso con vistas al Guadalquivir. No era una invitación, sino una medida para mantenerla cerca mientras investigaba. Lucía, sentada en un sofá de cuero, miraba las fotos enmarcadas de Sofía y Elena, una en la playa, otra en un festival de flamenco. Había amor en cada imagen, pero también tristeza. ¿Ella era tu esposa?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Sofía, que revisaba documentos en su escritorio, se detuvo. Sí. Lo fue todo para mí. Lucía quiso decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, se acercó a una pintura colgada en la pared, una obra abstracta llena de colores vivos. Esto es hermoso, dijo casi en un susurro. Era de Elena, respondió Sofía, su voz quebrándose. Ella pintaba. Decía que los colores eran su forma de hablarle al mundo. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo, pero quería ayudar a Sofía a encontrar respuestas. Quizás porque en el fondo, también buscaba las suyas. A la mañana siguiente Sofía y Lucía tomaron un tren hacia Madrid. El relicario guardado en el bolso de Sofía parecía pesar más que nunca. Durante el viaje el silencio entre ellas era denso, roto solo por el traqueteo del tren y los anuncios de las estaciones. Sofía observaba a Lucía, que miraba por la ventana con expresión ausente. Había algo en ella que no podía descifrar, una mezcla de fragilidad y fuerza que la intrigaba. Pero no confiaba en ella. No aún. Había aprendido a no confiar en nadie tras la desaparición de Elena. ¿Por qué trabajas en mi tienda?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. Lucía se sobresaltó, girándose hacia ella. Necesitaba un trabajo. No tengo estudios y bueno, no es fácil ser quien soy en un pueblo pequeño como el mío. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, su tono más curioso que acusador. Lucía dudó, pero algo en la mirada de Sofía la animó a hablar. Soy lesbiana. Mi familia no lo aceptó. Me fui de casa a los 18 y he estado sobreviviendo desde entonces. Trabajar en tu tienda era una oportunidad para empezar de nuevo. Sofía sintió una punzada en el pecho. Recordó su propia juventud, cuando tuvo que enfrentarse a las miradas de desaprobación por su relación con Elena. España había cambiado, pero los prejuicios aún acechaban en los rincones más oscuros. ¿Y esa chica?, preguntó Sofía, señalando un pequeño tatuaje en la muñeca de Lucía, una flor de loto apenas visible. Lucía acarició el tatuaje con tristeza. Era Min-hee. Mi primera novia. Ella era coreana, estudiante de intercambio. Nos conocimos en un café en Sevilla. Pero su familia no aceptaba lo nuestro. Regresó a Corea hace 2 años, y no he sabido nada de ella desde entonces. Sofía no respondió, pero algo en la historia de Lucía la conmovió. Quizás era el eco de su propio dolor, o la sinceridad en su voz.
Decidió no presionarla más, al menos por ahora. Cuando llegaron al rastro, el mercado estaba en pleno apogeo. Puestos llenos de antigüedades, ropa usada y recuerdos olvidados se extendían por las calles. Sofía y Lucía buscaron el puesto que Lucía recordaba, guiadas por su descripción del vendedor de barba blanca. Finalmente lo encontraron, un hombre mayor con gafas gruesas y una sonrisa cansada, organizando joyas en una mesa. Sofía se acercó mostrando el relicario. ¿Recuerda esto?, preguntó su voz firme pero temblorosa. El hombre lo observó frunciendo el ceño. Sí, lo vendí hace meses. Venía de una caja de objetos abandonados que compré en una subasta en Toledo. No sé nada más. ¿De dónde venía esa caja?, insistió Sofía. El vendedor se encogió de hombros. Probablemente de una mudanza o un desalojo. A veces la gente deja cosas atrás. No preguntamos de dónde vienen. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toledo. Una nueva pista, pero tan frágil como un hilo. Miró a Lucía, que parecía igual de perdida. Vamos a Toledo, dijo Sofía, decidida. Si hay respuestas, las encontraré. Lucía asintió, aunque el miedo seguía en su pecho. No sabía por qué seguía a Sofía, pero algo en su interior le decía que este viaje era más grande que ambas. Mientras el sol se alzaba sobre Madrid, las dos mujeres se preparaban para un nuevo capítulo, sin saber que el pasado estaba a punto de alcanzarlas. Toledo, con sus calles estrechas y su aire medieval, parecía guardar secretos en cada esquina. Sofía y Lucía llegaron al atardecer, cuando las sombras de las murallas se alargaban sobre el empedrado. Habían encontrado el nombre de la casa de subastas gracias a un contacto de Sofía en Madrid, una mujer que conocía el oscuro mundo de los objetos perdidos. La casa de subastas, un edificio antiguo cerca de la catedral, estaba casi vacía. Una empleada, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina, las recibió con cierta desconfianza. Sofía explicó la situación, mostrando el relicario y preguntando por la caja de objetos abandonados. Esa caja vino de un almacén en las afueras, dijo la empleada, revisando un registro polvoriento. Pertenecía a un piso desalojado hace un año. No tenemos nombres, solo una dirección. Sofía anotó la dirección, un barrio obrero en las afueras de Toledo. Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que Elena hubiera estado allí? ¿Qué hubiera vivido en ese lugar, tan cerca y a la vez tan lejos? En el coche de alquiler camino al barrio, Lucía rompió el silencio. ¿Crees que ella sigue viva? Sofía apretó el volante, sus nudillos blancos. No lo sé. Pero necesito saber qué pasó. Aunque duela. Llegaron a un edificio destartalado con paredes agrietadas y ventanas rotas. El portero, un hombre mayor con un cigarrillo en la mano, las miró con curiosidad. Sofía le mostró una foto de Elena, una imagen de ella sonriendo en un café. ¿La ha visto?, preguntó, su voz temblando de esperanza. El hombre entrecerró los ojos. Parece familiar, había una mujer que vivía aquí hace unos años. Pelo largo, siempre con un cuaderno de dibujos. Pero se fue. No sé a dónde. Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¿Recuerda algo más? ¿Algún nombre? ¿Algo que dejara? El portero se rascó la barbilla. Dejó algunas cosas cuando la desalojaron. Creo que fueron a un almacén. Pero no sé más. Sofía y Lucía intercambiaron una mirada. Otro callejón sin salida, pero también otra pista. Encontraron el almacén, un lugar lleno de cajas polvorientas y muebles olvidados.
Tras horas de búsqueda, dieron con una caja marcada con un número que coincidía con el registro de la subasta. Dentro encontraron más pertenencias de Elena, un cuaderno de bocetos, una bufanda azul, y una carta sin abrir dirigida a Sofía. Sofía abrió la carta con manos temblorosas. Las palabras de Elena llenaron sus ojos de lágrimas. Sofía, mi amor, me fui porque no podía soportar el peso de nuestras peleas. Necesitaba encontrarme a mí misma. Pero nunca dejé de amarte. Si lees esto, espero que me perdones. No había fecha, ni dirección. Solo dolor y amor entrelazados en cada palabra. Sofía cayó de rodillas, la carta apretada contra su pecho. Lucía, sin saber qué hacer, se acercó y puso una mano en su hombro. No estás sola, susurró Lucía, sus propias lágrimas cayendo. Por primera vez, Sofía no la vio como una sospechosa, sino como alguien que entendía su dolor. Esa noche en un hotel de Toledo, hablaron hasta el amanecer. Lucía compartió su historia con Minji, y Sofía habló de Elena como nunca lo había hecho. Entre las dos, nació una conexión frágil pero real. De vuelta en Sevilla, Sofía no podía dejar de leer la carta de Elena. Cada palabra era un recordatorio de su amor, pero también de su culpa. ¿Y si hubiera sido menos dura? ¿Y si hubiera escuchado más? Lucía, por su parte, se sentía atrapada en una historia que no era la suya, pero que la había cambiado para siempre. Sofía contrató a un detective privado para seguir la pista del almacén. Mientras tanto, pidió a Lucía que se quedara en su ático, no como prisionera, sino como una aliada. Lucía aceptó, aunque no sin dudas. Había algo en Sofía que la atraía, su fuerza, su dolor, su vulnerabilidad escondida tras una fachada de poder. Una tarde, mientras revisaban los bocetos de Elena, Lucía notó algo. En uno de los dibujos, un paisaje de un pueblo costero, había una nota escrita a mano: Cádiz, verano 2020. Sofía se quedó helada. Cádiz estaba a solo unas horas de Sevilla. ¿Había estado Elena tan cerca? Sin pensarlo, decidieron ir a Cádiz. El pueblo costero era un lugar tranquilo con casas blancas y el sonido del mar como telón de fondo. Preguntaron en bares, tiendas y hostales, mostrando la foto de Elena. Finalmente una anciana en una panadería asintió. La recuerdo, dijo. Vivió aquí un tiempo pintando en la playa. Era callada, pero amable. Se fue hace un par de años. Creo que a Barcelona. Sofía sintió que el corazón le estallaba. Barcelona. Otra ciudad, otra esperanza. Pero también otra incertidumbre. Lucía, que había estado en silencio, tomó la mano de Sofía. Vamos a encontrarla. O al menos encontraremos respuestas. El gesto sorprendió a Sofía, pero no lo rechazó. Había algo en la calidez de la mano de Lucía que le daba fuerza. Durante el viaje a Barcelona hablaron más. Lucía confesó cómo la pérdida de Minji la había hecho dudar de sí misma, de su capacidad para amar. Sofía, por primera vez, habló de su miedo a no ser suficiente para Elena. En Barcelona encontraron una galería de arte donde Elena había expuesto sus cuadros. El dueño, un hombre joven con aire bohemio, reconoció a Elena en la foto. Estuvo aquí hasta hace un año. Luego dijo que se iba al extranjero. No sé a dónde. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola. Lucía, con su presencia tranquila, le recordaba que el amor, aunque doloroso, también podía ser un faro en la oscuridad. En Barcelona, Sofía y Lucía siguieron cada pista, por pequeña que fuera. Visitaron albergues, cafés y ateliers donde Elena podría haber estado. Cada puerta cerrada era un golpe, pero también un paso hacia la verdad. Entre búsqueda y búsqueda, la relación entre ambas mujeres se fortalecía.
No era amor, no aún, sino una comprensión profunda, un lazo forjado en el dolor compartido. Una noche en un bar cerca de la Sagrada Familia, Sofía recibió una llamada del detective. Había encontrado un registro de Helena en un hospital de Lisboa, Portugal, fechado un año atrás. No había detalles, solo un ingreso por una emergencia médica. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Vamos a Lisboa, dijo su voz decidida pero frágil. Lucía no dudó en acompañarla. En el avión hablaron de sus vidas, de sus miedos, de lo que significaba amar en un mundo que a veces no entendía. Lucía confesó que, a pesar de todo, aún soñaba con encontrar a Minji algún día. Sofía por primera vez admitió que temía no estar lista para lo que encontrara en Lisboa. En Lisboa el hospital era un edificio gris y frío. La recepcionista, tras revisar los registros, confirmó que Helena había estado allí, pero no dio más detalles por privacidad. Sin embargo, dejó caer un dato: Helena había mencionado a una amiga en Seúl, Corea del Sur, como contacto de emergencia. Seúl. El nombre golpeó a Lucía como un relámpago. Minji era de Seúl. ¿Era posible que sus historias estuvieran conectadas? Sofía notó el cambio en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Lucía negó con la cabeza, aún procesando la idea. Nada, solo una coincidencia. Mi ex, Minji, era de Seúl. Pero no puede ser, ¿verdad? Sofía no respondió, pero su mente giraba. Decidieron viajar a Seúl, siguiendo la última pista. En el avión, Lucía compartió más sobre Minji, su amor por la poesía, su risa tímida, su lucha por ser aceptada en una sociedad conservadora. Sofía escuchó, sintiendo que de alguna manera, sus historias se entrelazaban. En Seúl, la ciudad vibraba con luces y movimiento. Encontraron la dirección de la amiga de Helena, una artista coreana llamada Jiwon. Cuando llegaron a su estudio, Jiwon las recibió con sorpresa. Reconoció a Helena en la foto y, tras un largo silencio, habló. Helena vino aquí buscando paz. Estaba rota física y emocionalmente. Vivió conmigo un tiempo, pero se fue hace 6 meses. Dijo que quería empezar de nuevo sola. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Pero Jiwon añadió algo más: me dio un cuadro para ti. Dijo que si alguna vez venías te lo diera. El cuadro era un retrato de Sofía, pintado con los colores vivos que Helena amaba. En la esquina, una nota: perdóname, mi amor. Vive. De vuelta en Sevilla, Sofía colgó el cuadro de Helena en su ático. Cada pincelada era un recordatorio de su amor, pero también de su libertad. Helena había elegido irse, no por falta de amor, sino para sanar. Y aunque el dolor aún ardía, Sofía sintió por primera vez en años que podía dejarla ir. Lucía, que había estado a su lado en cada paso, también había cambiado. En Seúl había buscado a Minji, pero solo encontró una carta que su ex había dejado en un café donde solían ir. En ella, Minji pedía perdón por su silencio y deseaba que Lucía encontrara felicidad. No era un reencuentro, pero era un cierre. Una noche, sentadas en el balcón de Sofía, con el Guadalquivir brillando bajo la luna, hablaron como nunca antes. Sofía confesó que sin Lucía, no habría tenido la fuerza para llegar tan lejos. Lucía, sonriendo con timidez, admitió que Sofía le había enseñado a no rendirse. No sé si estoy lista para amar de nuevo, dijo Sofía, mirando las estrellas. Pero contigo siento que podría intentarlo. Lucía tomó su mano, su corazón latiendo con fuerza. Yo tampoco lo sé. Pero quiero descubrirlo contigo. No fue un final perfecto, pero fue real. Dos mujeres marcadas por la pérdida encontraron en el dolor un camino hacia la esperanza.
El relicario, ahora en una caja de cristal en el ático, no era solo un recuerdo de Elena, sino un símbolo de lo que Sofía y Lucía habían construido juntas, una conexión que, contra todo pronóstico, sanaba sus corazones rotos. En un mundo que a veces no entendía su amor, ellas encontraron fuerza en su verdad. Y mientras Sevilla dormía bajo la noche, Sofía y Lucía comenzaron a escribir una nueva historia, no sin cicatrices, pero llena de vida.